octubre sobre los alrededores de la Casa de las Culturas. Les recordamos que hoy 20... Cuidado. Les recordamos que hoy 20 de junio del 2022 se está viviendo otra fecha histórica para el país, un nuevo levantamiento indígena después de 32 años. Recordemos que el primero se da en 1990 en las vísperas del Inti Raymi. Y bueno, tal vez lo podemos categorizar o calificar de esa manera, que es un levantamiento del Inti Raymi. Vamos a tratar de avanzar hacia uno de los puntos de paz. Ya podemos ver cómo se están aglutinando las personas, los manifestantes aquí en estos sitios sobre la avenida 12 de octubre. Les recordamos también que parte de las personas que se han estado movilizando pues trataron de ubicarse en las afueras de la Casa de las Culturas y como ustedes saben pues se ha convertido en un recinto policial donde ya no les hizo posible pues ubicarse en sus alrededores. Han sido dispersados con gas lacrimógeno de parte de la Policía Nacional. Gracias a todos nuestros queridos amigos y amigas que nos están sintonizando aquí en Conaye Comunicación. Vemos ya a la gente de Cotopaxi que se hace presente. Y aquí existen varias personas de varias provincias del país. Como ustedes pueden ver, trata, cuidado, a ver, cuidado, no. Las personas que estaban aquí tranquilamente pues comienzan nuevamente a correr. Los efectivos de la policía comienzan a acercarse y les recordamos también que sobre la avenida 12 de octubre pues se están instalando los sitios de paz donde ellos pueden llegar a descansar y a alimentarse. Sin embargo, otra vez están siendo dispersados.
recordamos, queridos amigos y amigas, que nos encontramos sobre la avenida 12 de octubre, frente a la Universidad Católica, y vamos a tratar de llegar hacia los sitios de paz donde vamos a ver a los hermanos que lo que van a pretender esta noche ya es descansar. Ahí está. Les recordamos que había cientos y hasta miles personas movilizándose y han sido desplegadas por parte de la policía les han recibido aquí en la ciudad capital con bombas de gas lacrimógeno. Vamos a llegar a uno de los puntos de paz donde se van a alojar los hermanos indígenas sobre la calle 12 de octubre y Alfredo Camaño. Vemos que ya comienzan a salir los camiones repletos de personas, repletos de manifestantes que seguramente se van a ubicar, que seguramente lo que buscan es ya en estos momentos, a esta hora de la noche, pues descansar. Vemos parte de la marcha que se ha dado acá a este sitio. Digo parte pues porque el resto de manifestantes, como ya les mencioné, ha sido desplegado por varios efectivos de la policía. Y en este momento pues vemos cómo ha llegado un número bastante abismal de personas a estos sitios, que lo único que buscan es mejorar los derechos, mejorar sus condiciones laborales. Aquí también podemos ver, aparte de las personas quiteñas que están brindando ayuda, vemos a las personas de la ciudad capital también que se hacen presentes, solidarios, que en estos momentos están tratando de alimentar a este número bastante abismal de personas que se han manifestado hacia estos puntos. Les recordamos que estamos en las afueras de la Universidad Salesiana, en las afueras de la Universidad Politécnica, y esto es lo que se vive en estos momentos. No pasará.
Estamos en este momento ingresando a uno de los puntos de paz que solidariamente la Universidad Politécnica Salesiana se ha declarado zona de paz para que puedan descansar los hermanos indígenas que acompañarán al pueblo capitalino en estas movilizaciones que se desarrollarán, en estas movilizaciones que se han dado también a nivel del Ecuador. Bien, podemos ver cómo se ha desplegado, cómo se han ubicado aquí entre camionetas, entre camiones de manifestantes que llegaron el día de hoy a la ciudad capitalina. Les recordamos que los primeros 7 días el pueblo de la capital salió a manifestarse, salió a demostrar su descontento con las políticas neoliberales. Al día 8º de las movilizaciones a nivel nacional, pues el pueblo indígena, las nacionalidades se hacen presente aquí en la capital de los ecuatorianos. Hemos hecho todo el recorrido desde la parte del Trébol, aquí en Quito, hasta llegar acá al sector de las universidades, donde se ha declarado la Universidad Salesiana, la Universidad Politécnica Salesiana como centro de paz, solidariamente con los hermanos indígenas que están en estos momentos tratando de ingresar, tratando de descansar, tratando de alimentarse.
Ya podemos ver a pueblos, a nacionalidades que se siguen acá aglutinando para poder ir a descansar en esta jornada de movilizaciones, en estas movilizaciones indefinidas que se han dado, que hasta que se logre dialogar de verdad con Guillermo Lasso. Podemos ver también y escuchar cómo un helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela por estos alrededores. Les recordamos también que estamos en el sector de las universidades, donde solidariamente la Universidad Salesiana se ha declarado una zona de paz para recibir a pueblos y nacionalidades, para brindar la ayuda necesaria para estas movilizaciones, para estas jornadas de movilización. El presidente. ¿Ya? Y como podemos evidenciar aquí a todos, la gente ya se está tomando sus espacios para poder descansar. Para al octavo día de movilización ha llegado en todo el sector indígena de la provincia de Cotopaxi a reclamar las inconformidades que tienen frente a las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso. Sí. Ah, ya. Estaba caminando con ustedes, pero fue por una información. Estábamos por allá en Cotopaxi, ¿no? Ya, listo. Estábamos contando de otros, a la Elena. Ya, ok. ¿Cómo se llama usted? Ya, chévere, para el pronunciamiento. Ya, dale. Ya, no hay más. Ah, sí, que ver. Ya no nos fijamos. Ya, pilas. Ya, bro, pilas. No sabemos. Todos ya pasaron con él. No, faltan.
Graben, Patricio, graben, Patricio. Bien, esto es lo que se está viviendo aquí en el sector de las universidades y bueno, agradeciendo también de parte de la CONAIE a las universidades que han prestado su labor solidaria, a las universidades, a la Universidad Politécnica Salesiana, a la Universidad Central del Ecuador, que está acogiendo en estos momentos a manifestantes del campo, a hermanos indígenas que se han movilizado a la ciudad de Quito. Les recordamos también que va a haber un pronunciamiento a partir de las 11:15, pasadas las 11:15, un pronunciamiento del presidente de la CONAIE, aquí en CONAIE Comunicación. Podemos escuchar cómo efectivos de la policía se están dando vueltas sobre la Universidad Salesiana aquí en la ciudad capital. Esto es lo que está pasando aquí en la capital, un nuevo levantamiento indígena después de 32 años en las vísperas del Inti Raymi. Se ha dado un nuevo hecho histórico después de 7 días de movilizaciones en la capital, pues los hermanos indígenas llegan acá a mostrar también su inconformidad con las políticas neoliberales instauradas por el presidente Guillermo Lasso. En este momento podemos ver cómo la solidaridad de la Universidad Salesiana se hace presente y los hermanos indígenas ya en este momento se dirigen a descansar. Agradecer también a la solidaridad de las universidades, a la Universidad Central del Ecuador, que está dando acogida a hermanos indígenas y también la solidaridad de la Universidad Salesiana aquí en Quito. En este momento estamos en los alrededores del sector de las universidades, ya en este final del día de movilizaciones que se ha dado durante un largo viaje para ellos, para todos y todas.
Bien, amigos y amigas, vamos a cortar la transmisión por el día de hoy. Les recordamos los hechos que se han dado. Los hermanos indígenas se han comenzado a aglutinar aquí en la ciudad capital. Hicimos un recorrido desde el trébol de la ciudad, donde los manifestantes, los indígenas fueron reprimidos brutalmente por la policía. Existieron dos controles, dos cordones policiales donde no los dejaron ingresar, y bueno, después de horas y horas, pudieron ingresar acá, donde se han declarado zonas de paz. Recordemos también que la Universidad Central del Ecuador está dando acogida a los hermanos indígenas, y aquí también la Universidad Salesiana se hace presente con su solidaridad. Vamos a cortar la transmisión porque pasado las 11:15 va a haber un pronunciamiento de Leonidas Diza Salazar, presidente de la CONAIE. Eso es todo, queridos amigos y amigas. Continúen con CONAIE Comunicación. Hasta pronto.